Regálame tu corazón. Muy buenas noches, amigos, ya estamos de regreso aquí en Alameda 77. Vamos a continuar discutiendo el tema de la CICIG que mencionaba hace un momento Francisco. Hay una lectura ahí que a mí pues me preocupa un poco porque al parecer la CICIG tiene financiamiento y recursos directamente provenientes de Estados Unidos. Entonces, querría decir esto que de alguna manera Estados Unidos está promoviendo la dimisión de Otto Pérez Molina e incluso pues interviniendo en la soberanía guatemalteca, que eso no sería como nuevo. Sin embargo, resulta extraño que después de haber respaldado a Otto Pérez ahora esté promoviendo el juicio que está llevándose a cabo por cuestiones de corrupción. ¿Cómo observan esto, Silvina? Creo que estoy de acuerdo con lo que ya dijo Francisco, con lo que estás resaltando vos, sobre el tema de la injerencia extranjera. Se fue Silvina. A ver, Francisco, adelante. Bueno, mira, yo creo que la situación es un poco más compleja. La CICIG surge parte de los acuerdos de paz. O sea, fue una de las negociaciones que se construyera un aparato internacional dada la penetración del sistema jurídico y las mafias y el capital mafioso en el sistema judicial. Se propone hacer un ente internacional para desmantelar precisamente esos aparatos contrasubversivos y que se fueron fusionando con el capital mafioso durante la guerra y hasta en la actualidad perduran. Lo curioso es de que en efecto muchos de los países extranjeros que están financiando a la CICIG evidentemente tienen intereses económicos en el país, pero en ese sentido yo también creo, y no lo valoro desde el punto de vista tan negativo, de la necesidad de desmontar esos aparatos de capital mafioso que en el actual gobierno del militar y el general Otto Pérez Molina se profundizó la llegada de estos militares vinculados al narco, vinculados a capital mafioso básicamente, pero también vinculados a capital nacional del proyecto de expolio. O sea, eso está pasando, ¿no? Y entonces, con este gobierno se ha profundizado la corrupción, pero también la entrega de los recursos naturales. Creo que eso es bien importante, lo que me gustaría a mí que se recalcara mucho. Este gobierno no solo robó las arcas del Estado, sino que entregó grandes cantidades de territorio para mineras, petroleras, para el tema de los monocultivos, de las mal llamados biocombustibles, que son agrocombustibles. Y entonces el escenario es muy complejo. Yo siento de que Estados Unidos hasta al último momento le dio el apoyo a Otto Pérez Molina, porque Otto Pérez Molina también respondió a los intereses de Estados Unidos hasta el último momento. Unos días antes, incluso de su salida, tal vez 2 semanas antes, se dieron varios hechos de violencia para que empleados de mineras entraran a darle continuidad a sus trabajos. Entonces es bastante relativo en el sentido de que, por un lado hay como evidentemente Estados Unidos está financiando, pero también no le interesa de la forma tan descarada que estos aparatos contrasubversivos se han instalado y están saqueando las arcas del Estado. ¿Por qué? Porque era lo que te estaba contando. Uh-huh. Hay un creciente rechazo al sistema político y la gente ya dice, no, pues este sistema ya no nos da las posibilidades de construir y hay que cambiarlo. Y esa es una demanda muy importante. O sea, eso en el imaginario social, de insistir en sacar a un militar, creo que es un paso muy importante que como pueblo se logró y que de alguna forma Estados Unidos tiene miedo de esa capacidad de movilización rural y urbana que hubo el 27 del mes pasado. Uh-huh. Fue en paro nacional y por primera vez en la capital mucha gente que siempre se ha opuesto a los bloqueos de carreteras o que de alguna forma ha criticado las resistencias ancestrales de los pueblos, coincidió. Y entonces la CICIG de alguna forma
tiene que depurar un sistema que en la actualidad está en crisis, porque Estados Unidos está perdiendo el control y a Estados Unidos también le interesan hacer reformas. Ahorita, bueno, vamos a hablar tal vez adelante de eso, pero que quede, a nuestro parecer, si queda como uno, va a ser más difícil, pero yo creo que Estados Unidos le está apostando a las reformas para que no se radicalicen las luchas y que se pida otro tipo de transformación. Claro, están apostando entonces por la vía electoral. César, ¿quieres agregar algo? Sí, claro, sí. Tengo varias dudas, pero bueno, me gustaría... Dame un momento, Francisco. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, adelante, César. Francisco, pues mira, la pregunta es la siguiente. Si la vía electoral está abierta y parece ser que pues ahora la contienda está entre comediante contra Sandra Torres, pero a mí lo que me preocupa es que el comediante lleva pues las de ganar justo porque tiene el apoyo de la derecha, pero además parte esencial de su equipo pues fueron aquellos que su principal asesor fue parte de los comandos de desapariciones forzadas. Y finalmente, pues lo que sucede es que estamos en un retroceso bastante delicado. Y bueno, a mí me preocupó también ver en las cuentas, por ejemplo, que nosotros aquí denunciamos en el programa de Twitter de McDonald's en Guatemala, que llamaba al paro. O sea, la propia derecha también llamó a desestabilizar, y quizás la propia derecha es la que ahora se encuentra en un proceso de recomposición, y me parece que no logro todavía entender al movimiento social si tiene la capacidad como para tomar el control del Estado, o más bien es un cambio que se toma abajo de otras formas que quizás todavía no hemos podido visibilizar aquí. Bueno, Perdón, Francisco, perdón. A ver, ¿puedes volver a iniciar la reflexión, por favor? Bueno, que yo pertenezco a una organización que se llama Hijos. Somos hijos y familiares de personas desaparecidas durante la guerra. Y pues en las elecciones pasadas nosotros ya advertíamos de que no había que votar. Para nosotros en la actual contienda electoral y en la segunda vuelta no hay ninguna diferencia entre las dos fuerzas que se van a estar disputando. El vicepresidente de la llamada socialdemócrata del país es una persona que tiene vínculos primero con la principal familia, bueno, de las principales familias de producción de azúcar, y otra es con el monopolio de la cerveza. Tiene grandes inversiones en la infraestructura del país. Y la otra evidentemente representa al extremo, incluso son sectores que estuvieron en contra del proceso de paz. Sin embargo, lo que nosotros hay que valoramos un poco es de que sumado el abstencionismo, sumado el voto nulo y sumado suman es mayoría, o sea, hay una acumulación de descontexto. Evidentemente, muchas de las organizaciones civiles o sociales no han tenido mucha la capacidad de articular una agenda común. Hay algunas que están apostándole a lo electoral, otras que decimos que en el actual sistema no hay posibilidades de transformar, pero lo que sí es evidente es de que se está generando una articulación, que eso creo que es lo que es importante y lo que deberíamos de rescatar. Tenemos, la verdad, las organizaciones sociales tenemos un desafío muy fuerte, porque evidentemente el poder económico, el CACIF, por ejemplo, en las primeras demostraciones contra la corrupción se abstuvo, pero cuando las movilizaciones continuaron y fue cada vez más creciendo el rechazo al actual gobierno, no tuvieron más posibilidades de que sumarse a la postura de la renuncia del presidente. Entonces, creo yo de que el escenario evidentemente es mucho más complicado para las organizaciones,
pero el reto es seguir tratando de articular esfuerzos urbanos y rurales para, bueno, lo que se está hablando es de que podría pensarse que el próximo año se tire una Asamblea Nacional Constituyente y tratar de generar una agenda. Ahorita se generó un espacio muy importante que se llama la Asamblea Social y Popular, que aglutina a más de 120 organizaciones, si no estoy mal, y se está haciendo con muchos esfuerzos articulaciones jamás vistas desde la firma de la paz. Eso es lo importante, y con un lenguaje común. No queremos más militares en el poder, y que estamos cuestionando también que si no hay reformas al sistema de partidos políticos y de participación, no podemos hablar de elecciones transparentes ni democráticas. Muy bien, Francisco. Entonces estaríamos hablando de que Hijos está posicionándose junto con una serie de organizaciones no por la vía electoral, es decir, el proceso electoral que se vive en este momento no tendría como la legitimidad suficiente para poder respaldarse en estas elecciones a pesar de la dimisión de Otto Pérez. En ese sentido, ¿podrías platicarnos un poquito quiénes están haciendo este juego electoral en Guatemala? Bueno, evidentemente en cada proceso como de alguna forma de crisis en cualquier país, siempre salen a relucir actores de los dos lados, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente, como te mencionaba en el inicio, el juicio por genocidio que fue en el 2013 evidenció a los sectores contrainsurgentes, pero también urbanos conservadores que con el silencio permitieron el genocidio que pasó en el país. Fue con su silencio el que se permitió la desaparición de 45,000 personas desaparecidas. Ese grupo, ese segmento de población evidentemente plegado al poder hegemónico, es el que de alguna forma en lo urbano posicionan siempre al discurso conservador, y es el que puso a Otto Pérez Molina, es el que puso también el que posicionó ahorita su voto con Jimmy Morales, de este partido recién nacido que es ultraderecha y ultraconservador. Y evidentemente también hay actores que desde su anonimato, pero con su poder económico, han posicionado un discurso contrasubversivo y anticomunista a lo largo de estas manifestaciones. Entonces hay evidentemente, como cualquier sociedad que se polariza, un sector conservador ha posicionado hoy por hoy al candidato de extrema derecha. Contrario a eso, la gente que se movilizó fue la que no votó, la que llamó a votar nulo o a abstenerse a votar. Entonces ahí es como lo que ha sucedido como no solo en Guatemala, es lo que ha pasado en muchos países donde la gente ya no cree en el sistema y lo que se termina de imponer es como la línea más conservadora o más reaccionaria, ¿no? Es como un denominador común, me atrevería a decir, pero es lo que ha estado sucediendo un poco en Guatemala. Hay como un sector fuerte campesino que está resistiendo a los megaproyectos y otro urbano que está empezando a reaccionar frente al saqueo indiscriminado de los militares en la actualidad en el poder. Y contrario a eso está el otro segmento de la población que se ha posicionado históricamente desde el lado del poder. Muy bien, Francisco. Entonces estaríamos hablando de que podría considerarse que las elecciones son prácticamente una simulación para poder dar continuidad al control de Estados Unidos sobre Guatemala. Vamos a un corte musical, Francisco, y vamos a ver si podemos enlazar a Silvina para que nos dé algunas impresiones sobre la Alianza para la Prosperidad. Vamos otra vez con los Ramones y no se vayan, continúen con nosotros, amigos, volvemos. Que la situación es un poco más compleja. La CICIG surge parte de los acuerdos de paz. O sea, fue una de las negociaciones que se construyera un aparato internacional, dada la penetración del sistema jurídico y las mafias y el capital mafioso en el sistema judicial. Se propone hacer un ente internacional para desmantelar precisamente esos aparatos contrasubversivos
y que se fueron fusionando con el capital mafioso. ¿Cómo observan esto, Silvina? Bueno, creo que estoy de acuerdo con lo que ya dijo Francisco, con lo que estás resaltando vos, sobre el tema de la injerencia extranjera. Se fue Silvina. A ver, Francisco, adelante. Bueno, mira, yo creo... Regálame tu corazón. Muy buenas noches, amigos, ya estamos de regreso aquí en Alameda 67. Vamos a continuar discutiendo el tema de la CICIG que mencionaba hace un momento Francisco. Hay una lectura ahí que a mí pues me preocupa un poco porque al parecer la CICIG tiene financiamiento y recursos directamente provenientes de Estados Unidos, entonces... Durante la guerra y hasta en la actualidad perduran. Lo curioso es de que en efecto muchos de los países extranjeros que están financiando a la CICIG evidentemente tienen intereses económicos en el país, pero en ese sentido yo también creo, y no lo valoro desde el punto de vista tan negativo, de la necesidad de desmontar esos aparatos. Querría decir esto que de alguna manera Estados Unidos está promoviendo la dimisión de Otto Pérez Molina y e incluso pues interviniendo en la soberanía guatemalteca, que eso no sería como nuevo. Sin embargo, resulta extraño que después de haber respaldado a Otto Pérez ahora esté promoviendo el juicio que está llevándose a cabo por cuestiones de corrupción.